de dónde nace el derecho que ustedes tienen a exigir que no se explote una mina que lo va a poner en riesgo, que va a acabar con el agua, por ejemplo. En 1972, en Estocolmo, Suecia, se juntan los líderes mundiales para discutir la problemática ambiental a nivel global. Ahí se logró que se pusieran de acuerdo en 26 principios que eran los que iban a regir el aprovechamiento, la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales a nivel global. Como ustedes sabrán, el medio ambiente no tiene frontera. Las aves no necesitan pasaporte para viajar, ni los ríos tú los puedes atajar de un país a otro, porque no tienen frontera. Por lo tanto, las autoridades deben ponerse de acuerdo para el aprovechamiento de los recursos naturales binacionales o multinacionales, como por ejemplo el río Danubio en Europa atraviesa 7 estados, 7. Entonces tienen que ponerse de acuerdo para cuidar ese río. En estos 26 principios se comprometieron los líderes mundiales a desarrollar regulaciones, a desarrollar leyes que regulen la explotación o el aprovechamiento de los recursos naturales. Pero también necesitaban una institución que se encargara de evaluar la situación de los recursos naturales. Me explico. Se creó el PNUMA. ¿Qué es el PNUMA? El PNUMA es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es la rama ambiental de la ONU, de las Naciones Unidas. Ese programa de las Naciones Unidas tiene la misión de determinar y evaluar si el calentamiento global está mayor ahora que en el 1990, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que está causando el calentamiento global? Que el calentamiento global provoca el cambio climático. Que el cambio climático lo están provocando 6 gases de efecto invernadero, que son los que calientan el planeta, por ejemplo. Entonces, esos informes tiene que darlo ese organismo llamado PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El PNUMA tiene que decir además en cada país qué cantidad de especies se están perdiendo en el año o se están recuperando. Ustedes saben que hay muchas especies que están en peligro de extinción, como decía el maestro Modesto. El ruiseñor está en peligro de extinción. Aquí hay muchas especies que están en peligro de extinción. La cotorra, la iguana, muchísimas. Entonces, esas especies que están en peligro de extinción, el PNUMA lo que hace es evaluarla de flora, de fauna, y dice entonces, en la República Dominicana se ha perdido 50.000 tareas de bosques, y le pasa esas informaciones al gobierno. ¿Para qué? Para que el gobierno tome medidas y venga Danilo entonces con un plan de reforestación a recuperar ¿qué? Los bosques que se han perdido, porque el PNUMA no puede intervenir directamente en los asuntos internos de ningún país, porque violaría entonces la soberanía de ese país, pero sí le facilita las informaciones para que las autoridades puedan tomar medidas. Ahí se acordó en esa conferencia de Estocolmo, Suecia, 1972, que las autoridades mundiales, todos los presidentes, se reunirían cada 10 años para hacer una evaluación
de la situación mundial del medio ambiente. Y entonces se reúnen nueva vez en Nairobi, en Kenia, en 1982, 10 años después. Esa cumbre se entiende que fue de la menos productiva, porque los intereses en materia ambiental son muy fuertes. Y al ser tan fuertes, porque es en la economía, es la economía que afecta directamente. Cuando usted le prohíbe a un empresario que explote una mina, entonces esos empresarios se unen para luego empujar a que se explote. Entonces, de aquí, de esta conferencia, lo más importante fue una comisión que salió de ahí y discutió el concepto sobre desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo sostenible es no ser egoísta ahora. Garantice que sus hijos puedan comer de lo que usted comió ahora. Garantice que los hijos suyos puedan tomar agua de la de San Juan, porque usted no permitió que exploten la mina. Eso es desarrollo sostenible. Aprovechar esos recursos naturales ahora y garantizar que las generaciones futuras puedan aprovechar esos recursos. Entonces, esa conferencia es el mayor aporte que hizo. La otra cumbre, y esa sí es que es la más importante de todas las cumbres, al menos para mí, fue la cumbre de Río de 1992. ¿Por qué esta cumbre fue tan importante? Porque ahí hubo 3 instrumentos jurídicos internacionales de un gran valor, como es el convenio de diversidad biológica, un convenio muy importante para mantener la vida en el planeta, para garantizar la vida en el planeta. El convenio sobre cambio climático, ese convenio se discutió ahí también en 1992 en Río, pero además se discutió y se aprobó la Agenda 21, que fue una agenda programática para garantizar y establecer oficinas en todos los países para que cada uno de esos países pudiera desarrollar las leyes, los reglamentos, los decretos que iban a regir el aprovechamiento, la explotación de los recursos naturales. Por eso nosotros tenemos que es obligatorio que hacer estudio de impacto ambiental para determinar si el impacto que va a causar esa actividad que se va a desarrollar va a dejar menos dinero que el daño que va a provocar, por ejemplo, en la salud, en el agua, en la biodiversidad. Y por eso es que esta explotación minera que quieren hacer aquí no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque ellos han dicho que eso va a dejar 200 millones de dólares y eso se lo ganan ustedes en una siembra, en un año. Entonces, ¿por qué poner en riesgo toda la población si no vale la pena a contaminar el agua? Bien, la próxima. Bien, justicia ambiental. ¿Qué se entiende por justicia ambiental según la EPA? La EPA es la Agencia de Protección Ambiental norteamericana. Es un referente mundial, aunque con Trump ahora está desarticulando todo, pero es un referente mundial. Dice, la justicia ambiental es el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso, con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales. Esto que se ve aquí, se ve como un río, ¿verdad? Que está de ese color. Eso lo tomamos de un río que está cerca de Barry Gold. Ustedes ven, eso es contaminación.
aunque la mina de aquí la quieren explotar, que no es a cielo abierto, subterránea, como quiera, la contaminación es fatal en la explotación minera. Entonces, la justicia ambiental, tratamiento justo. ¿Qué se entiende por tratamiento justo? El tratamiento justo es garantizar que sea equitativo. Por ejemplo, si se explota una mina, el 5% se le deje al pueblo donde se está explotando de los beneficios. ¿Y qué ha pasado en Cotuí? ¿Qué ha pasado en Bonao? Que estando en una de las minas más importantes del mundo, porque la mina de Cotuí es de la más rica del mundo, son los más pobres que están alrededor de la mina. De manera que a ustedes no lo va a beneficiar en nada una explotación minera aquí en San Juan. Próximo. Ustedes tienen garantizado en la Constitución de la República el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y para ilustrar, yo siempre tengo un ejemplo de una conferencia que fui a dar a Haití, y ya cuando me retiro al hotel con unos amigos haitianos, el presidente de la Asociación de Derecho Ambiental Haitiana, pues conversando, me dice, mira, hubo unos pescadores en un lago, en una zona, un municipio de Haití, que le hicieron una huelga al alcalde, y aquí tenemos un regidor. ¿Para qué? Para que sacaran los cocodrilos de un lago, porque estaban en competencia con ellos, con los pescadores, porque se estaban comiendo todos los peces. Ellos entendían que se estaban comiendo todos los peces, los cocodrilos. Y como los cocodrilos no botan, ¿verdad?, le hicieron caso a los pescadores, y las autoridades sacaron a los cocodrilos del lago. ¿Qué pasó? Estaban contentísimos, hicieron fiesta. Al cabo de unos días, no muy lejanos, comenzaron a morirse los peces. A morirse en masas. Y entonces comenzaron a investigar por qué se mueren los peces. Resulta que los cocodrilos, la materia fecal del cocodrilo producía una alga, y esa alga era la que producía la comida de los peces. Y al sacar los cocodrilos, ya no se producían las algas, y por lo tanto la comida de los peces se eliminó. Moraleja, otra huelga para que traigan los cocodrilos al lago. Es la mejor forma que yo encuentro para explicar el equilibrio ecológico. Todas las cosas son importantes. Usted no puede sacar de un ecosistema una especie porque produce un desequilibrio. Ustedes ven cómo en el lago se produjo un desequilibrio. Sacaron el cocodrilo, y el cocodrilo que se alimentaba de los peces, pero también los peces se alimentaban de él. Lo sacaron, se murieron los peces. ¿Qué se produjo ahí? Un desequilibrio ecológico. Y un ecosistema debe ser íntegro, porque debe haber una relación funcional entre todas las especies. Si no la hay, entonces se pone en peligro la vida en ese ecosistema. ¿De acuerdo? Próximo. Aquí tenemos recursos naturales. Los recursos naturales, dice la Constitución en su artículo 14, que es un patrimonio común de la nación. En Santo Domingo, en el Parque del Este, hay un problema serio ahora. ¿Por qué hay un problema serio? Porque quieren poner una terminal ¿de qué? De autobuses. Una terminal de autobuses en un parque.
Entonces, los comunitarios, algunos regidores, los sacerdotes, las personas que cuidan el medio ambiente, están opuestos a eso. Pero el ministro de Medio Ambiente se destapa con una no objeción, que solo ya está el ayuntamiento, la no objeción del ayuntamiento, y se destapa con eso, el ministro de Medio Ambiente, porque eso no hace daño. Pero resulta que ese patrimonio, los recursos naturales, le acabo de decir que es un patrimonio común de la nación. Cuando te dicen que los recursos naturales son un patrimonio de la nación, ¿qué te está diciendo? Que es tuyo, que es mío, que es de todo. Y nadie se puede atribuir una parte de ese patrimonio, porque entonces tú te estás cogiendo lo mío, lo que es de todos. Entonces, ¿qué pasó? Sencillamente hay un grupo que ha ido al Tribunal Superior Administrativo y han detenido la obra, aunque ellos siguen trabajando, por una sentencia, hasta tanto se resuelva el conflicto. ¿Y qué hizo el ministro con emitir esa no objeción? Ha cometido un delito ambiental, porque la ley prohíbe que se dé una carta de no objeción en una terminal de autobuses, porque eso conlleva un estudio de impacto ambiental, y máxime si se está haciendo en un parque, al lado del parque protegido Los Tres Ojos. De manera que ustedes deben conocer que ustedes tienen esos derechos a reclamar que no se exploten los recursos naturales y pone en riesgo la vida de ustedes, que es el agua. Las áreas protegidas. Aquí se ha querido poner un freno a la explotación de las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere pescar el río revuelto. Es muy bueno usted no comprar un predio de terreno y sembrar ahí y sacar de ahí beneficios. Por ejemplo, Valle Nuevo, por ejemplo, Sierra de Bauruco, que ahora mismo están sembrando aguacate, están sembrando cebolla. Pero ¿qué pasa? Que de ahí es que nacen las aguas de Pedernales. Y nadie puede tocar las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque está prohibido constitucionalmente y está prohibido por la ley 202-04, que es eso, la ley sectorial de áreas protegidas. Y dice que es un delito. Sembrar en áreas protegidas es un delito. Hay 6 categorías de manejo en las áreas protegidas y por lo tanto se puede hacer con las áreas protegidas, por ejemplo, turismo ecológico, y explotarla o aprovecharla a través del turismo ecológico, pero no a través de la siembra, donde se benefician 2 o 3 personas en detrimento de toda una población. Y el aprovechamiento de los recursos naturales, claro, todos los recursos naturales se pueden aprovechar. Pero ¿cómo se pueden aprovechar? Sin poner en riesgo las generaciones futuras. Acuérdense de lo que les dije ahorita. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Garantizar que nosotros aprovechemos esos recursos, pero sin poner en riesgo las generaciones futuras, próximas. Esto yo lo quiero explicar para que ustedes entiendan muy bien. Derechos colectivos y difusos. Y aquí tengo que pararme para darle un ejemplo también. Ustedes tienen derecho a querellarse, a demandar, a exigir que no se explote un río, que no se contamine el río, que no se contamine el aire. Y pueden ir a un tribunal a hacer eso. Pero antes del año 2000 ustedes podían hacer eso. No se podía antes del año 2000. ¿Por qué? Porque ustedes no tenían garantizado en la ley 6400 el derecho de los intereses colectivos y difusos. Por ejemplo, si alguien tiene una casa y esa casa la tiene alquilada,
Entonces, si no te pagan el alquiler, tú tienes derecho a ir a un tribunal aquí para que esa persona sea sacada de ahí, desalojada. ¿De acuerdo? ¿Qué te va a pedir el tribunal? Que tú tienes que llevar el título de la casa para demostrar que tú tienes derecho a exigir que se salga esa persona de ahí porque tú eres el dueño de la casa. ¿Sí o no? Ahora, se ha contaminado un río. Y yo soy de Santo Domingo, no soy de aquí, el río se contaminó aquí. Yo puedo ir a un tribunal aquí a demandar el que contaminó el río. Si yo soy de Santo Domingo, ¿puedo hacer eso? No se queden callados, digan sí o no, pero digan algo. ¿Por qué yo puedo hacerlo? Porque esté allá. Porque es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional, un interés colectivo y difuso que me da el derecho de propiedad a mí. Me da un derecho de propiedad. Ese artículo 66 me da un derecho para yo reclamar que ninguna persona en ninguna parte del país pueda contaminar los recursos naturales, porque es de todos. Y no importa de donde usted sea, usted puede ir a cualquier lugar a reclamar que se garantice un medio ambiente sano. ¿De acuerdo? El Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, está obligado a garantizar ese derecho a disfrutar de un medio ambiente sano. ¿Cómo? A través de los estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, ustedes recuerdan que se iba a instalar una cementera, no sé si vieron por televisión o qué cosa, en Los Haitises, en el Parque Nacional Los Haitises. Y hubo una oposición bastante seria y no se pudo explotar. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el estudio de impacto ambiental, que apoderaron el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un apéndice de la ONU, del Programa de las Naciones Unidas, determinó que el daño que se le iba a producir a esa área protegida era considerable y ponía en riesgo el agua de esa zona, del este completo. Y no se pudo explotar, no se pudo instalar la cementera. ¿Pero por qué? Porque el pueblo se opuso, porque el pueblo tenía derecho. Y como tenía derecho, lo asumió y le dieron ganancia de causa en el tribunal administrativo y los organismos internacionales que fueron apoderados también. Próximo. Aquí tenemos una parte que a mí me gusta plantearla, que es que la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales es una ley de orden público. ¿Qué significa que es una ley de orden público? Que todo ciudadano tiene derecho a querellarse. Eso es lo que quiere decir que es de orden público. Y que no puede ninguna persona hacer arreglo entre particulares en detrimento de los recursos naturales, porque son de orden público y deben ser las autoridades deben ser guardianas de ese orden público. Entonces, ya vimos en la Constitución el carácter patrimonial de los recursos naturales, la responsabilidad compartida. Ese es un principio que viene de la Declaración de Río. ¿Qué se entiende por responsabilidad compartida? Esto quiere decir que no es única y exclusivamente deber del Estado garantizar
un desarrollo sostenible, sino que cada uno de ustedes es responsable del medio ambiente que los rodea. Ustedes no le pueden dejar esto a las autoridades, nada más a las autoridades municipales, a las autoridades nacionales, sino que ustedes, cada ciudadano, debe hacer su parte. No tirar basura, no contaminar el agua, pero también exigir a las autoridades cuando lo están haciendo. Eso se llama ciudadanía responsable. Y eso se lo da ese artículo 5 de la ley 6400, que es el principio de responsabilidad compartida. ¿De acuerdo? El principio de prevención y de precaución en materia ambiental. Este principio es el alma de la protección ambiental. ¿Por qué? Porque dice este principio que no se requiere de una certeza científica absoluta para que se pueda tomar medidas precautorias